pueden estar acá. Hay otras instituciones más pequeñas, hay otras instituciones que generan confusión. No sé, por ejemplo, puede ser la EMI que está reconocida y la han debido haber clasificado el presupuestario como parte de un centro educativo, pero no está reconocida como una universidad estatal, ¿no? Como son la UMSA, la OPEA, lo que viene a ser la San Simón, ¿no? Entonces, lo que nos interesa aquí es ver cómo está estructurado el Estado, ¿ya? Entonces, inicialmente nosotros vamos a ver el clasificador presupuestario y tenemos lo que viene a ser la administración pública. Tenemos la administración pública financiera y no financiera, ¿ya? A ver, permítame un momentito. Sigo compartiendo, ya no, ¿no? Ya no, licenciado. Ya no, licenciado. Ya, denme un momentito, por favor. Vamos acá, se ha cortado mi presentación. Ya, está cargando mi presentación, de un minuto. Mientras tanto, volvemos a compartir esto. Ya. Ya, ahora sí están viendo, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, licenciada. Ya. A ver, dime. Sí, correcto. Entonces, lo que se le señalaba, ¿no? Que la política fiscal va a venir a ser un conjunto de decisiones que toma el gobierno acerca de cómo va a intervenir la economía, ya sea a través de un sistema económico, tenemos el sector privado. Ahora, lo que les señalaba, ¿no? ¿Por qué va a intervenir el Estado en la economía? El Estado va a intervenir en la economía porque existen diferentes formas de mercado, ¿no? Ya decíamos que puede existir crisis, se pueden dar diferentes tipos de crisis donde el Estado debe intervenir. Tenemos varias crisis muy reconocidas. Ahí ustedes recordarán la última crisis, la crisis de la burbuja inmobiliaria, la que están viviendo las guerras comerciales entre Estados Unidos y los países asiáticos. Tenemos el tema de la pandemia del COVID y tenemos muchas más. También está la última y la que está generando mucha polémica, que es la situación en la que se encuentra Estados Unidos y Rusia, ¿no? Que está a punto de desencadenar incluso una guerra. Entonces, ahí hay diferentes crisis en las que el Estado debe intervenir. ¿Por qué?
Cuando se dan este tipo de crisis, existe una inestabilidad económica y por ende existe un alto nivel de volatilidad en todas las variables económicas, ya sea inflación, precios de las canastas y otros, ¿no? Entonces, ante esa situación, se tiene que intervenir para estabilizar los precios. Otra situación en la que nosotros tenemos, ¿por qué interviene el Estado? Son las externalidades negativas, ¿no? Como claro ejemplo, podríamos utilizar el tema de la pandemia del COVID y que esta situación ha generado una necesidad de intervención del Estado, ¿no? Y en especial en aquellos países en los que el sistema de salud no está bien desarrollado como ser los países en desarrollo, ¿no? También estamos dentro de este tema y creo que hay varios proyectos hacia adelante. También interviene cuando existe falta de bienes públicos, ¿ya? Ustedes han debido leer en Marx, en el tomo 1, tomo 2 y tomo 3, imagino, han debido leer que para Marx, que es uno de los que hace la crítica del capitalismo, ¿qué señala? Señala que el capitalista siempre va a oprimir al obrero, ¿no? Pero también te dice, si no me equivoco, en el tomo 2, en el que explica el circuito del dinero, te explica que este va a ser mucho más rápido, que se va a generar mayor ganancia en términos de que ellos utilizan, mayor ganancia siempre y cuando se acorten los operativos, ¿no? O los costos de transición, como lo llamaba él. ¿Qué decíamos? Que si bien se produce la mercancía, esta mercancía debería venderse e intercambiarse inmediatamente, ¿no? Eso es en una economía perfecta. Pero ustedes saben que cuando existe mucha producción y esta mercancía tiene que estar en un solo lugar, ya existen costos de almacenaje. Ahora, esa es una situación. Otra situación, y ahí entra lo que es ventaja comparativa y ventaja competitiva, que eso es la de ver el mundial, ¿qué te habla? Te dice que si bien un país produce un producto A, otro país va a producir un producto B, ese país va a producir lo que más barato le cuesta producir para maximizar su ganancia, ¿verdad? Entonces, yo eso va a producir, pero tiene que vender al otro país. Ahí tiene que haber un traslado. Cuando hay necesidad de trasladar bienes, ya sean internamente de ciudad o de país, necesitas carreteras, necesitas transporte, necesitas diferentes medios de movilización. Y las carreteras no las van a construir el sector privado. El sector privado no va a hacer una carretera para que llegue a otro país, no. Es responsabilidad del Estado, ¿ya? Tendría que ser, como dice Adam Smith, tal vez a través de la mano invisible, por la intención de que ellos busquen su beneficio hacer esto, pero la mayoría de los empresarios del sector privado no van a construir una carretera. Entonces ahí existe una falta de bien público a la cual tiene que intervenir el Estado. ¿Quién tiene que construir? El Estado, para facilitar este círculo del sistema económico que ustedes ya lo conocen por introducción a la economía, ¿verdad? Entonces, ante esa situación, igual debe intervenir el Estado. Competitividad. Ustedes saben que de acuerdo a la constitución política del Estado, está completamente prohibido los monopolios y el Estado está libre de intervenir los monopolios, ¿no? Entonces, eso lo hemos visto en micro, que cuando existen monopolios normalmente son monopolios naturales y son monopolios naturales manejados por el Estado. No afectan la competitividad, pero el Estado debe intervenir para un control de precios. Ante la falta de equidad también, ustedes saben que hay bastantes sectores vulnerables dentro de la sociedad. Podríamos mencionar los sectores de personas discapacitadas, varios sectores en las que tal vez no tienen la misma oportunidad laboral que una persona, que otra persona, ¿no? El Estado tiene que intervenir a través de normas, a través de ya sea bonos, como lo hace actualmente, o normas como, usted sabe que por ley el 4% de todas las instituciones tienen que contratar personas con algún tipo de discapacidad, ¿no? Y eso también es una forma de aportar y es una forma de nivelar lo que es la equidad en el sentido laboral, que todos tengan la misma oportunidad. Entonces, ante esas fallas de mercado y muchas más, el Estado debe intervenir. Pero no solamente debe intervenir, también tiene que planificar cómo va a intervenir y en qué momento debe intervenir. Nosotros habíamos visto que nosotros teníamos un ciclo económico, ¿se acuerdan? Nosotros teníamos un auge, una depresión, una cima, ¿no? Entonces,
El Estado no solamente puede intervenir cuando existe un conflicto, cuando estamos en una dirección completamente a lo que es depresión, ¿no? Entonces el Estado tiene que saber en qué momento va a intervenir, en qué momento puede ofrecer bonos, digamos, si existe falta de ingresos a las personas, en qué momento va a construir un proyecto de inversión, no sé, un sistema de transporte como puede ser el teleférico, el tren metropolitano y otros que están en proyectos, ¿no? Entonces el Estado tiene que ver en qué momento va a hacer esta intervención sin perjudicar a la economía, ¿no? Si bien deja de ser una economía privada para ser una economía mixta en la que ambos van a coexistir, el Estado tiene que ver los momentos más oportunos de intervención que no afecten la economía, ¿no? ¿Con qué finalidad? Que queremos nosotros estabilizar lo que es el mercado laboral. Ustedes saben que es muy importante que el trabajo, si bien la teoría te dice que existe una tasa de desempleo natural, rondar en esa tasa de desempleo natural es lo más óptimo. ¿Por qué? Siempre que tú bajes tu empleo, tú estás bajando a la vez los ingresos disponibles de las personas, ¿no? Y si bajas los ingresos disponibles de las personas, estás bajando su demanda. A la vez de bajar tu demanda, si tú haces una recaudación IVA por las compras, bajas demanda, bajas también la recaudación tributaria para el gobierno. Y cada vez vas ahondando más la situación porque estás bajando tributaria, estás bajando los ingresos, tus gastos siempre van a ser, nunca van a tender a bajar a no ser que empieces a hacer una política de austeridad rígida, ¿no? Entonces tú déficit cada vez va a ir incrementando, ¿no? Entonces, por eso que es bien importante que el Estado mantenga un carácter en el cual, en el momento en el que va a decidir intervenir para apalear ciertos efectos negativos de la economía. Ahora, ustedes lo han visto este flujo en lo que es introducción a la economía, han debido leer Mankiw, Dorbush, imagino, y si no, revísenlo de manera rapidita. ¿Qué te dice? Eh, en el sistema económico tú tienes por un lado las familias y por el otro lado tienes las empresas, ¿no ve? Y entre estos dos van a intercambiar. ¿Qué van a intercambiar? Las empresas van a ofrecer a las familias bienes y servicios y las familias van a ofrecer factores productivos, ¿verdad? Ahora, es lo mismo dentro del Estado, pero ahora en este sistema económico era chiquito, ¿no? El que veíamos en Introducción a la Economía. Ahora vamos a ver mucho más grande, en las que juegan diferentes entes dentro de lo que es el Estado. ¿Ya? El Estado, todo lo que son familias y empresas para el Estado va a ser la sociedad. ¿Quiénes van a entrar en la sociedad? En la sociedad vamos a tener los organismos y entes autónomos y las entidades de seguridad social. ¿Ya? ¿Qué necesitamos aquí entender? Necesitamos entender que como veíamos en nuestro clasificador presupuestario, nosotros tenemos organismos autónomos. ¿Quiénes son los organismos autónomos? Y ahí vamos a ir bajando los niveles estatales, ¿no? Nosotros tenemos un gobierno central, que pueden ser todos los ministerios y todas las instituciones desconcentradas y descentralizadas que corresponden a los ministerios. Tenemos los gobiernos autónomos departamentales, que son 9, y tenemos los gobiernos autónomos municipales, que ustedes los van a contar. En lo que es seguridad social tenemos todo lo que se refiere a la policía, los seguros de salud, los seguros sociales y todo lo que se refiere a seguridad social como tal, ¿ya? Entonces, ahora el Estado tiene que generar ingresos. ¿Y de quiénes va a generar ingresos? De la sociedad. ¿Por qué? La sociedad tributa, las empresas también. Tenemos diferentes tributos, ¿no? De manera general, porque vamos a ver un tema entero de tributación. ¿Qué tenemos? Tenemos el IVA, tenemos el IUE, el impuesto a las utilidades que pagan las empresas, tenemos el RCIVA, el consumo indirecto de los productos, cuando comercializan productos de consumo especial y otros, ¿no? Ahora, no solamente la sociedad va a generar ingresos a través de sus impuestos, también van a generar los organismos y entes autónomos. ¿Qué me refiero? Ustedes saben que los gobiernos municipales te cobran multas, te cobran patentes, tasas y otros, ¿no? Ahora también cuando tú quieres hacer una legalización, tú vas al Ministerio de Educación y también pagas un servicio. Entonces estás generando recursos para el Estado. A la vez, también tenemos la prestación de servicios. O sea, si bien
nosotros pagamos, ellos nos prestan un servicio, ¿no? Y ahí tenemos el tema de lo que es seguridad social, hospitales, policías y otros que van a generar esa seguridad social tanto para los organismos autónomos como para la sociedad y para el Estado, ¿ya? Entonces, en este contexto, el sistema económico cada vez es más grande, o sea, ya dejamos de lado la figura familias, empresas y nos pasamos a lo grande, que es el Estado con sus diferentes niveles estatales, incluyendo lo que es la sociedad como una economía mixta, ¿ya? Ahora, ¿qué hacen estas instituciones? Estas instituciones van a producir bienes y servicios, tenemos empresas nacionales, ahí están Carton Ball, Evas, ASBA y todas las empresas nacionales que producen bienes, ¿no? Otras que producen servicios, podemos poner todos los diferentes ministerios que en las cuales tú haces legalizaciones, no sé, las referidas a la explotación de recursos y otras, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de que generemos ingresos? Que estos se puedan redistribuir, ¿no? Y ahí está la redistribución de la renta y la riqueza, para lo cual tiene que intervenir el Estado. ¿Quién es el Estado? Y aquí está. El Estado está organizado por lo que es el sector público financiero y el sector público no financiero. ¿Cuántas entidades territoriales habíamos tenido? Aquí está. Tenemos 9 gobiernos autónomos departamentales y tenemos 339 gobiernos autónomos municipales. Somos bastantes en lo que son los gobiernos municipales. Y es la carga en salarios, en mantenimientos, en instituciones públicas, ¿no? Y ahí vamos entendiendo un poco por qué es el gasto tan fuerte para el Estado, ¿no? Tenemos, por el otro lado, 107 instituciones públicas descentralizadas. ¿Ya? Bueno, a continuación vamos a entender qué es descentralizadas. Por el otro lado, tenemos 48 empresas públicas. Ustedes saben que este año nuestro ministro ha dado la instrucción y es de conocimiento público que se haga una revisión de la valoración de las empresas, ¿no? Si son empresas, bueno, si son empresas que están generando un nivel de utilidad alto, van a continuar. Caso contrario, son empresas que están generando mucho gasto para el Estado y van a tomar otras medidas, ¿no? Ese ha sido el anuncio desde la gestión pasada. Por el otro lado, tenemos 28 ministerios y entidades de los organismos del Estado plurinacional. Los ministerios, ustedes van a referir, tenemos 18 ministerios, si no me equivoco, y las otras entidades referentes a los órganos del Estado plurinacional. Tenemos 14 universidades, ¿no? Nosotros consideramos que eran 9, pero creo que Potosí tiene 2 y hay otras más que están direccionadas como universidades autónomas indígenas, si no me equivoco. Aquí están lo que les decía, instituciones de seguridad social, son 15 y ahora vamos a verlas. A ver, pasémonos a compartir el otro dispositivo. Blake, Dime. sí, ¿cómo está? Buenas noches, perdón que le moleste. Lo que estaba mencionando hace poco de las instituciones, o sea, más que todo todo el organismo, ¿no? Del Estado, ¿lo estaba presentando en las diapositivas o lo estaba diciendo solamente? Porque no, creo que no estaba presentando. Se quedó en una diapositiva. Sí, es un ahorita, no está con les estaba compartiendo. Ah, ya, sí, sí, perdón. Harto, pero les voy a volver a mostrar, no se preocupen. Ah, ya, listo, gracias. Ya. Ok. Aquí está. Ya. Volvemos acá. Ah, ya, les voy a mostrar ahora lo que tú me señalabas, Daniel. Ya, a ver. ¿Cuánto hemos dicho? A ver, vámonos por lo que viene a ser, ¿no? Esto de este colegio nos enseñaba cuántos órganos tiene el Estado, el órgano legislativo, ejecutivo. Aquí más abajo vamos a encontrar el órgano judicial y electoral, ¿no? Son los 4 órganos del Estado. En el primer órgano del Estado, que es el órgano Sí, ejecutivo, sí, perdón, licenciada, no sé si es en mi caso, pero yo no veo nada. se No ve, se está se ve el transmitiéndole nada. clasificador, ¿verdad? Sí, se No, ve. Sí, licenciada. Se ve. Ya. Se puede apreciar, licenciado. Gracias, Rome, Jessica. Ya, a ver, entonces continuamos. Si no, desde el que tú puedes descargar, ahí vamos a ver. A ver, tenemos lo que son los órganos ejecutivos. Dentro de los órganos ejecutivos estamos con todos los ministerios y la vicepresidencia del Estado. Quiero que entiendan esto, ¿ya? Cuando nosotros constituimos esta situación de lo que viene a ser las instituciones,
Es imposible que nos memoricemos, ¿no? O sea, que estemos en la práctica y trabajemos en el área para entender y comprender todo. Pero referencialmente sí tenemos que saber lo que vienen a ser los códigos y las siglas. ¿Por qué nos interesa conocer esto? Cuando se sacan una revisión del presupuesto y cuando elaboremos nuestro presupuesto, no se maneja por Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Se maneja entidad, código 10, MIN-RE, ¿ya? Y de esa manera nosotros podemos hacerlo mucho más práctico la elaboración de un presupuesto y manejarlo mucho más fácil que el desglose total, ¿ya? Ahora, más allá de esto, ¿qué nos interesa? Nos interesa entender qué entidades están bajo tuición de otras entidades, ¿ya? Entonces, ahí tenemos un término que son entidades desconcentradas. Aquí llamamos entidades desconcentradas. Las entidades desconcentradas son entidades que si bien han sido creadas, dependen de un ministerio como tal. Ya. Pero si se dan cuenta, aquí hay una característica. Este registro internacional boliviano de buques, si bien tiene una sigla, no tiene un código institucional. ¿Ya? Y el Ministerio de Defensa sí tiene. Ministerio de Defensa es la entidad 20, Ministerio de Defensa, MINDEF, ¿no? Entonces, ¿qué estamos entendiendo acá? Que este registro internacional es una entidad desconcentrada del Ministerio de Defensa. Si bien tiene un presupuesto propio, o sea, tiene un presupuesto, su presupuesto está dentro del Ministerio de Defensa, ¿ya? ¿Por qué nos interesa saber esto? No sé, un día alguien les puede decir, elaborar el registro internacional boliviano de buques. ¿Y cómo lo elaboramos? ¿No? Tenemos que ver a nuestra cabeza de sector. Y ahí utilizamos, ¿no?, el término cabeza de sector, que viene a ser el ministerio en el cual se encuentra la entidad dentro de ella. ¿Ya? ¿Por qué es importante hacer esta diferencia? Aquí estamos viendo entidades desconcentradas, ¿ya? Y aquí vamos a ver entidades descentralizadas, ¿ya? Entonces, agarro otra vez el ejemplo. Teníamos entidades desconcentradas que si bien esta entidad existe dentro del Ministerio de Defensa y no tiene código institucional, pero su presupuesto y todas sus decisiones corresponde al Ministerio de Defensa. A diferencia de una entidad descentralizada, que vamos a ver acá, a ver, otra vez vamos con un ejemplo de defensa. Aquí está, miren, tenemos la EMI, tenemos el SEMENA, el SNAP, tenemos el Servicio de Hidrología Naval, ¿ya? Y vemos, ¿qué vemos? Estas entidades son descentralizadas y corresponden al Ministerio de Defensa, pero tienen un presupuesto independiente, ¿ya? Y por lo cual el Estado les asigna un código institucional. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se va a manejar su presupuesto de estas dos entidades? Bueno, de estos dos tipos de entidades. Más allá del tema presupuestario, se interesa cómo van a planificar, ¿ya? Es muy diferente tener entidades desconcentradas que corresponden que están dentro de la institución, ¿ya? Y por el otro lado tenemos las entidades descentralizadas que si bien su cabeza de sectores, en este caso es el Ministerio de Defensa, manejan su planificación y su presupuesto muy divorciado de lo que viene a ser el Ministerio de Defensa, porque son descentralizadas, ¿ya? En cambio, las desconcentradas no. Su presupuesto y su planificación como entidad está dentro de lo que viene a ser el Ministerio de Defensa, ¿ya? Entonces, esos dos tipos de entidades quiero que me entiendan. ¿En qué nos podemos dar fácil cuenta? En lo que son sus códigos institucionales. Las desconcentradas no llevan códigos, las descentralizadas llevan código. Ahora, más allá de la ejecución presupuestaria, de la planificación de recursos, tenemos que ver cuáles eran las funciones que tiene el clasificador, y que era ver cómo se recauda y ver cómo se gasta, ¿no ven? Ahora, por ejemplo, si el CENAMI, bueno, perdón, si el Servicio Nacional de Hidrología Naval, de Hidrografía Naval, hace recaudaciones, va a ser para su entidad. Ya no sé, presta algún tipo de servicio, es para su entidad, va a su ingreso de presupuesto. ¿Ya? Pero en el caso del que teníamos aquí, el REP, aquí está, ¿no? El Registro Internacional Boliviano de Buques. Si hace algún tipo de ingresos, su ingreso va a ser para el Ministerio de Defensa, no para la entidad como tal. ¿Ya? Esto les estoy hablando de algún tipo de servicios que ellos presten. ¿Ya? Ahora, más adelante vamos a hablar la recaudación tributaria, que lo hacen las grandes entidades y que eso va a la recaudación del tejido. ¿Ya? Pero estamos hablando de pequeñas. Ahora, nos interesa ver cómo van a recaudar.
y cómo se va a concentrar estos recursos, si va a ser para su cabeza de sector, en este caso el ministerio, o para la misma entidad pequeña, para que ellos puedan gastar. De esa manera también vamos a saber quién les asigna sus recursos. Si ellos mismos, al ser una entidad descentralizada, generan sus fuentes, o sea, se generan sus recursos, ellos mismos van a poder eh, financiar sus gastos, ¿no? Porque ellos están generando, se están armando una bolsa y ellos pueden generar sus gastos. Entonces, ahí estamos viendo una entidad descentralizada. La entidad desconcentrada, si bien toda su recaudación le va a entregar a su cabeza de sector, que es el Ministerio de Defensa, también el Ministerio de Defensa tiene que prever sus gastos para estas instituciones que están dentro de ellos. ¿Ya? Entonces, armar un presupuesto no es muy fácil por el tema de que cada institución tiene diferentes características. ¿Ya? Y hay que ver primeramente si son entidades de órgano legislativo, órgano judicial, órgano ejecutivo y el órgano electoral, ¿no ve? Ahora, más allá de las principales, que son los órganos del Estado, después tenemos estas entidades que son ya más pequeñas, pero que corresponden a alguna entidad dentro de lo que vienen a ser estos órganos. ¿Ya? Y ahí hay que definir claramente cuáles son sus funciones. ¿Por qué? Ahí lo van a descargar y les voy a dar. Tenemos el tema de la TOE, si no me equivoco. Acá, pero vamos a ver acá. Dejar de presentar. Ahora vamos al otro dispositivo. Vamos a mi tablet. Ya. Ahora sí lo están viendo. Sí, ¿no? Sí. Ya. Sí se ve listo. Ya. Ya. Ahí estamos. Entonces, ahí tenemos todas las instituciones que yo se las estaba recordando hace rato. Y vamos, y ustedes lo pueden ir contando y ese también va a ser un trabajo que vamos a tener, ¿no? Entonces, como les digo, es muy importante entender qué tipo de institución es, si viene a ser descentralizada, desconcentrada, si es parte del órgano, para ver dónde lo vamos a acomodar, ¿ya? ¿Dónde va? Si va a ser una entidad territorial, no puede ser una entidad territorial, porque en las entidades territoriales también tienes las diferentes gobernaciones, si se lo va a tratar como universidad, si se lo va a tratar como empresas, ¿ya? Porque cada institución tiene diferentes características, desde su creación, su funcionalidad, sus ingresos y sus gastos. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos entidades recaudadoras, y ahí podemos hacer el llamado a impuestos nacionales, aduana nacional, que son entidades bastante grandes que todos conocen su función, que es captar recursos para el Estado. Pero esos recursos no se lo van a ejecutar ellos como entidad, ¿no? Sino esos recursos van a entrar a una bolsa enorme que se llama la cuenta única del Tesoro, en la cual se centralizan todos los recursos del Estado. Por ejemplo, ustedes saben que las universidades públicas tienen un nivel de autonomía, ¿no? Eso tú lees la normativa de la OMS y te dice que es autónoma. ¿Qué quiere decir que son autónomas? Su recaudación, la recaudación propia es de sus recursos para ellos mismos, no son entregadas al Estado. ¿Ya? Ahora, las empresas públicas igual tienen otras características. Ustedes saben que las empresas públicas, al ser una empresa y categorizada una empresa, obviamente generan utilidades. Y estas utilidades el Estado las utiliza de diferentes formas. Ejemplo, el bono Juancito Pinto. El bono Juancito Pinto, de acuerdo a la ley, es pagado por todos los bonos de las utilidades de todas las empresas públicas. ¿Quiénes aportan? Oficialmente aporta BOA, aporta Teleférico, aporta obviamente YPFB y todas las empresas grandes que ya generan utilidades suficientes para financiar este tipo de recursos, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos interesa. Nos interesa conocer estas entidades y es por lo cual que yo les decía, revisen el clasificador. Tenemos un montón de entidades, ¿ya? Y seguramente todas las vamos a ver, pero necesitamos saber cuál es su función, como les decía, cuál es la finalidad de su creación, cómo recauda sus propios recursos o depende del Estado y cómo va a gastar, ¿no? Porque si recaudas tus propios recursos podrías gastar eso mismo, pero si no recaudas dependes del Estado, ¿no? Entonces hay que ver cuáles dependen y cuáles no. Por eso hay que conocer qué tipo de entidad es, a quién pertenece dentro de la estructura. Órganos ejecutivos, legislativos, judiciales, descentralizadas, desconcentradas, si son descentralizadas, bajo qué tuición, si son desconcentradas, bajo de quién depende, ¿ya? Entonces, lo que nos interesa conocer en función a lo que vienen a hacer las entidades. ¿Por qué nos interesa conocer esto?
Y aquí viene el sentido de lo que es política fiscal. Creo que se congela, ¿no? Ya. Ya, ahí tenemos lo que viene a referirse el sistema regulatorio del régimen económico y financiero. Entonces, creo que no se muestra mi pantalla. ¿Qué tenemos? ¿Por qué nos interesan las entidades? Nos interesa porque tenemos que hacer la planificación. ¿La planificación con qué finalidad? Con la finalidad de organizar y estructurar lo que viene a ser el presupuesto general del Estado. ¿Qué es un presupuesto? Un presupuesto es un conjunto ordenado y coherente de principios, te dice teóricamente, que está en un marco normativo, responde a un proceso establecido y son instrumentos técnicos de planificación para el Estado. Ahora, el presupuesto como tal tiene un procedimiento que viene a ser la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del mismo. Para este ciclo de lo que es formulación, aprobación, ejecución, existen diferentes instituciones dentro de lo que viene a ser el Estado que hacen posible este proceso. Hablamos de la formulación y aprobación. ¿Quién hace la formulación? El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Hay un viceministerio exclusivamente que se dedica a esto. ¿Están viendo qué dice 3 puntos, sistema regulatorio del régimen económico y financiero? Sí, licenciada. Ya. Ya. Entonces, esto es lo que les decía, ¿no? Hacemos una formulación, una aprobación y una ejecución. La formulación, ¿quién se va a hacer cargo? El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. La aprobación, ¿quién la va a hacer? La aprobación la va a hacer la Asamblea. Ustedes saben que en la Asamblea se viene a aprobar lo que viene a ser el presupuesto 2 meses antes. Eso lo vamos a revisar, está en la Constitución Política del Estado. Es por eso que ya en economía fiscal hay que revisar mucho lo que es el marco normativo. Todo se rige en el marco normativo, ¿ya? Entonces, tenemos la formulación que viene a ser el Ministerio de Economía. Vamos a ver el proceso desglosado. La aprobación que viene a ser la Asamblea. Lo que viene a ser la ejecución, obviamente todas las entidades que han programado estos gastos en lo que viene a ser su presupuesto. Seguimiento y evaluación lo hace la Contraloría. Ustedes saben que la Contraloría, y eso les han de enseñar en contabilidad, que tú el primer trimestre de cada año tienes que entregar tus estados financieros a la Contraloría, ¿no? ¿En qué se reflejan tus estados financieros? Todos tus ingresos y tus gastos, ¿no? Entonces, ante esa situación, hay que ver cómo vamos a hacer, cómo vamos a organizar este presupuesto. ¿Cuál es la meta del presupuesto? ¿Por qué existe un presupuesto? ¿Por qué los gobiernos deberían tener un presupuesto, ¿no? Es como nosotros, ¿no? Para manejar nuestros ingresos, hacemos una planificación. ¿Cuánto vamos a recibir mensualmente? No sé si son auxiliares o tienen becas Comodoro, ustedes saben cuántos son sus ingresos mensualmente. ¿Cuánto vienen a ser tus gastos en pasajes, libros, internet, en esta época virtual, en datos y todo eso, ¿no? Entonces, tú haces una planificación, ¿no? Por ejemplo, no sé, si eres auxiliar dirás, yo recibo un sueldo de febrero a noviembre, ¿no? O a diciembre, o de marzo a noviembre, ¿no? Porque eso tarda mucho. Entonces, tú planificarás tus ingresos de 10 meses para que te alcancen en los 12 meses, ¿no? Porque eso también hace el Estado. El Estado no recibe ingresos el año redondo, ¿no? Hay épocas en las que reciben mayores ingresos y en las otras que tienen menores ingresos. Entonces, ahí necesitamos hacer una planificación para gastar en toda la gestión, ¿no? Porque ustedes saben que la recaudación tributaria entre marzo y abril es la más alta. ¿Por qué? Porque las entidades, precisamente por el control que hace la Contraloría y también porque ya es una regla que deben presentar estados financieros, y al primer trimestre se tiene que pagar lo que es el impuesto de las utilidades de las empresas, ¿no? Entonces, tanto el sector privado como el sector público va a hacer este aporte y los ingresos para el Estado son más altos cerrando el primer trimestre del año respecto a los otros meses, ¿no? Y tiene que organizar estos ingresos, tiene que organizarlos en todo lo que viene a ser la gestión. Ahora, igual de la misma manera, ¿cómo administramos la liquidez del Estado, ¿no? El dinero líquido. Por ejemplo, ustedes saben que, y eso lo han debido ver en monetario, lo deben estar viendo, nosotros tenemos subastas, ¿no? Subastas de letras del tesoro, bonos del tesoro, entre el sector privado, el Estado y el Banco Central de Bolivia. Entonces, ¿qué haces tú?
tú puedes administrar tu liquidez, ¿no? Qué sé yo, los recursos que vas a recibir por esa subasta de bonos del tesoro, tienes que ver cómo lo vas a distribuir en la semana, no sé, o en el mes. ¿Por qué? Ustedes saben que a fin de mes hay que pagar la planilla del Estado, la planilla estatal, de todos los ministerios, de todas las instituciones que han visto, hay que pagar los sueldos. Entonces hay momentos o fin de momentos en el mes que el Estado requiere mayor liquidez, mayor liquidez. Entonces, para eso nos sirve el presupuesto, para planificar cuándo vamos a gastar los ingresos que recibimos en ciertos periodos, que no es todo el año. Les ponía el ejemplo de los auxiliares y de los que también reciben otro tipo de de bonos, ¿no? Y tenemos que ver cómo son los gastos. Hay ciertos meses en los que tengamos que hacer gastos más elevados que otros. No sé, por ejemplo, el mes de enero ustedes tienen que matricularse, hacer legalizaciones y no sé qué, pero en enero es donde te exigen eso y no todo el año. Entonces, ahí tienes que ver cuándo vas a gastar. El segundo paso de, primero estamos en el periodo de la formulación. Le estoy dando un ejemplo, vamos a hacerlo más desglosado. En lo que es la formulación tenemos que hacer eso, ¿no? Tenemos que ver cuánto vamos a recibir, cómo vamos a recibir, en qué temporada vamos a recibir y qué necesitamos gastar. Ahora, ¿a qué responde esto? Responde a lo que viene a ser las políticas públicas, programas y proyectos que tiene el plan de desarrollo y el cumplimiento de objetivos. Es como volvemos al ejemplo, ya sean auxiliares o si se llaman becas comedores. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es asistir a clases, qué sé yo, concluir la carrera satisfactoriamente sin ningún tipo de alguna externalidad financiera, ¿no? Entonces, ante esa situación, tu objetivo y tu meta es acabar. Este tipo de ingresos te sirven para acabar, ¿no? Entonces, tu principal objetivo. Tus proyectos probablemente una maestría a largo plazo, encontrar un mejor trabajo, no sé, bajo qué políticas te riges, en este caso personales, ¿no? Pero esto lo vemos a nivel estatal y tenemos objetivos, políticas públicas y programas que debemos seguir, para lo cual nosotros recibimos diferentes tipos de ingresos, ¿ya? Y ahí tenemos, por ejemplo, tenemos los ingresos corrientes. El Estado va a recibir diferentes tipos de ingresos corrientes, entre esos podemos ver lo que vienen a ser los impuestos, las utilidades y otros. También recibimos ingresos de capital y eso lo vamos a ver más desglosado cuando veamos el clasificador presupuestario. Antes de irnos a los ingresos, terminaremos de la planificación y vámonos a lo que viene a ser el clasificador. Volvamos a mi otra pantallita. Ya, y estamos acá. Estamos viendo ahora el clasificador, ¿no? Ya. Ahora, hemos dicho que teníamos objetivos, ¿no? Teníamos objetivos, teníamos políticas públicas y teníamos programas correspondientes al plan de desarrollo. Ustedes ya conocen el plan de desarrollo, eso lo han debido ver en crecimiento, si no me equivoco. ¿Qué es el plan de desarrollo? El plan de desarrollo son las políticas bajo las cuales y el modelo bajo las cuales se va a regir un gobierno, ¿no? Ustedes saben que el año pasado, ya han debido ver estas noticias, el año pasado la nueva ministra de Planificación ha propuesto un nuevo plan de desarrollo, ¿no? En ese mismo contexto, se ha armado una comisión dentro de la universidad porque se veía que había algunos puntos que probablemente estaban afectando a la autonomía de la universidad. Sería interesante leerlo, la verdad yo no lo he revisado, les soy honesta, pero sería interesante, ¿no? Porque el plan de desarrollo ha sido aprobado y es importante conocerlo, porque dentro del plan de desarrollo está cuáles son los objetivos y metas que tiene el Estado, ¿no? En el corto, en el mediano y en el largo plazo. Entonces, cuando tú armas un presupuesto, tienes por un lado tus ingresos y por otro tus gastos, ¿no? Lo que estamos por ver. Pero, ¿qué te debe interesar? ¿Cuál es tu función? Ya. Por ejemplo, volvamos al Ministerio de Defensa. Agarramos estos dos ministerios. Tenemos el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación. Son completamente dos instituciones diferentes. ¿Ya? El Ministerio de Defensa, ¿qué va a programar? ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es dar seguridad social, ¿no? Ese es su principal objetivo.
dar seguridad social, administrar diferentes entidades descentralizadas y desconcentradas, tiene diferentes tipos de ingresos y tiene diferentes tipos de objetivos, por lo cual sus gastos van a ser muy diferentes al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene otra finalidad dentro de lo que es el Estado, y es organizar y estructurar lo que viene a ser el sistema educativo, ¿no? Entonces, estas dos instituciones van a tener dos presupuestos completamente diferentes, porque reciben diferentes tipos de ingresos y reciben diferentes tipos, bueno, y tienen diferentes tipos de gasto. Y dentro de la sociedad, dentro de lo que es el plan de desarrollo, tienen diferentes objetivos y metas. Ya. Es como, por ejemplo, a ver, el tema de los hospitales. ¿Ya? El tema de los hospitales, ¿quién lo tiene que ver? Lo tiene que ver el Ministerio de Salud y Deportes. ¿Por qué? Está bajo la tuición de ellos organizar lo que viene a ser el Ministerio de Deportes. Bueno, perdón, el Ministerio de Salud, todo lo que viene a ser la construcción de hospitales y esa referencia. Pero digamos que no le pueden reclamar eso al Ministerio de la Presidencia, ¿ya? O al Ministerio de Educación. Lo que quiero que entiendan es que cada entidad tiene diferente funcionalidad y está en función a eso construir su presupuesto y ver sus ingresos y gastos. Por ejemplo, no le podemos poner la construcción de un hospital dentro del presupuesto del Ministerio de la Presidencia. O, a ver, tenemos el Ministerio de Minería y Metalurgia. No le podemos poner dentro de esto la construcción de carreteras. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Quién lo ve la construcción de carreteras? La construcción de carreteras lo ve el Ministerio de Obras Públicas, Servicio y Vivienda. Entonces, cada institución tiene diferentes objetivos dentro de lo que viene a ser. Si vemos un presupuesto agregado y tenemos un presupuesto agregado, pero lo que nos interesa ver a nosotros cuáles son sus funciones de cada uno, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de cada entidad? Se maneja un presupuesto agregado consolidado, pero a la hora de armar un presupuesto, que estamos en la primera fase nosotros, estamos en la formulación, esa es nuestra primera etapa de clases, estamos viendo primeramente qué entidades existen y qué hacen estas entidades, ¿no? Para programar sus presupuestos. Entonces nos interesa ver, como les decía, su funcionalidad, su finalidad dentro de lo que viene a ser la sociedad. Ya. Vamos viendo más entidades. A ver, tenemos entidades desconcentradas que pertenecen al órgano ejecutivo, bien clarito, que son todos los ministerios y sus entidades pequeñas. Tenemos ahí la Gaceta, que pertenece a Presidencia, la UPRE, y tenemos lo que viene a ser el FENSE. Ahí está, todos queremos el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. ¿Quiénes corresponden al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas? SENAPE, Patrimonio del Estado, SENACIR, Sistema de Reparto, y la UCPP, ¿no? Que no tienen código institucional, que están dentro del Ministerio de Economía. ¿Y cuáles son las descentralizadas del Ministerio de Economía? Veremos que es lo que somos del área, ¿no? Aquí está, descentralizadas del Ministerio de Economía. Estas, si bien son entidades independientes, están bajo la tuición, tienen su propio presupuesto, tienen su mismo código institucional. ¿Quiénes son? Es la Autoridad General de Impugnación Tributaria, la JIT, tenemos el Registro Único para la Administración Tributaria, aquí está, tenemos la ASFI, Aduana Nacional, Impuestos Nacionales y las autoridades, ¿no? Pero no todas, porque cada una depende de ciertas entidades, de ciertos ministerios. Tenemos la Autoridad de Fiscalización del Juego, que sí depende del ministerio. Tenemos la APS, que sí depende del ministerio. Y la UIF, que es la entidad que hace la investigación a todo lo que puede ser lavado de dinero, ¿no? Es interesante. Hay varias autoridades, hablando de las autoridades, pero que corresponden a diferentes ministerios de acuerdo a su tuición, de acuerdo a su funcionalidad. Por ejemplo, a ver, veremos una autoridad, otra autoridad. Ya ve, Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas. Eso corresponde al Ministerio de Trabajo. No se enlaza nada al Ministerio de Economía. Y así ustedes podrían verlo y revisarlo, qué tipo de entidades corresponden y bajo qué tuición. ¿Ya? Lo que nos interesa a nosotros es conocer estas entidades para ver cómo se va a organizar su presupuesto, una vez más les repito. Si bien la carga está dentro de lo que es la cabeza de sector, que viene a ser el Ministerio de Medio Ambiente y Agua,
Dentro de ellas hay entidades descentralizadas, ¿no? Que son las pequeñitas, que son independientes, pero que igual tienen que responder a un objetivo dentro de lo que viene a ser el Plan Nacional de Desarrollo para acá, para el país, para cada economía, ¿no? Y ahí tenemos varios. Aquí tenemos las universidades y lo que les señalaba, ¿no? Tenemos aquí el CUB, bien conocido, entonces todas las universidades, y aquí están las universidades indígenas bolivianas comunitarias que les señalaba. Tienen que ir revisando eso porque el control sí va a ser un poco numérico. Les voy a preguntar, no sé cuántas universidades tenemos, cuántos ministerios, cuántos servicios departamentales de riesgo. En el control que vamos a acordar recién la fecha, el sábado, creo que va a ser el siguiente sábado o el subsiguiente. Voy a ver la pertinencia. Pero ustedes tienen que ir conociendo, ¿ya? ¿Qué me interesa a mí? Me interesa que reconozcan que es una entidad descentralizada o desconcentrada. ¿Por qué es una entidad descentralizada o desconcentrada? ¿Cuántos ministerios tenemos? Que eso es cultura general, que deberían conocerlo. ¿Cuántas universidades tenemos? Estas universidades que miren, aquí hay una diferencia que ustedes las tienen que saberla leer. Ustedes saben que todas son autónomas, ¿no? Autónomas. Nosotros no dependemos del Ministerio de Educación, no dependemos de nadie, son universidades autónomas. Pero estas universidades indígenas bolivianas están bajo la tuición del Ministerio de Educación, ya se rigen bajo el Ministerio de Educación. En cambio, las universidades grandes, bueno, las autónomas, no. Entonces también la Universidad Técnica, aunque no vaya en su nombre, igual es autónoma, la del siglo XX igual, la de San Simón también, la San Andrés también, ¿no? Entonces, igual pregunta, puede ser en el control, ¿no? ¿Cuántas universidades autónomas existen? ¿Cuántas universidades bajo la tuición del ministerio? Puede haber ese tipo de preguntas. Las instituciones de seguridad social. Ahí está, ¿no? El Ministerio de Defensa, tenemos el COSMIL, el Ministerio de Salud y todos los seguros. Aquí están todos los seguros, no sé, les voy a preguntar. La caja bancaria estatal está dentro de lo que viene a ser, pero también hay una caja bancaria privada, ¿no? Entonces, les puedo preguntar, los puedo confundir, pero no es mi intención. Ahora, las empresas públicas, si bien son empresas públicas, también están bajo la tuición de una entidad. No quiere decir que sean desconcentradas porque tienen su código institucional, pero sí están bajo la tuición de ciertos ministerios para que puedan hacer su seguimiento correspondiente. Y de esta manera también tienen autoridades que los fiscalizan, ¿no? Ahí hemos visto diferentes autoridades que fiscalizan estas empresas. Por ejemplo, tenemos Bolivia TV, que es Ministerio de la Presidencia, pero yo les podría preguntar, ¿Bolivia TV no está bajo el Ministerio de Comunicación? Y me pueden decir, ya no existe el Ministerio de Comunicación. Puede ser una pregunta, ¿no? Otra, a ver, les puedo preguntar, no sé, BOA. ¿Dónde está BOA? BOA, ¿dónde pertenece? Les podemos preguntar. Y no encuentro BOA, ¿eh? BOA, Ministerio de Obras Públicas. Pero yo en primera instancia pensaría que puede ser el Ministerio de Defensa, porque mira, aquí está el TAM, aquí está COFADENA, y están todas las mayormente de transporte, ¿no? Y así, hay varias empresas que ustedes tienen que conocer, también para ver, ¿no? Pueden decir, no sé, hay algunas que ya no dan, qué sé yo, ENFE, digamos. Pucha, ni siquiera tenemos ferrocarriles, ¿no? Entonces hay que ver qué tan productivo es, todo eso, ¿no? Mi teleférico, la 591, obras públicas. Ahora, también tenemos que conocer cuántos gobiernos departamentales tenemos. Por ende, tenemos 9, pues también 9 departamentos, ¿no? Pero ¿cuántos gobiernos municipales autónomos? ¿Para qué nos sirve conocer esto? A ver, la primera parte de la materia, si bien es la elaboración de un presupuesto, ya creo que la última parte es ver cómo se hace la distribución de recursos. Ustedes saben que nosotros tenemos un pacto fiscal, ¿no? ¿Qué es el pacto fiscal? Es la distribución de los recursos, de los recursos tributarios, de las regalías, de la parte productiva, hidrocarburos, minería y otros, ¿no? Ustedes saben que últimamente, desde que ha habido una caída de los commodities, los gobiernos municipales y departamentales siempre se van quejando, ¿no? Iban exigiendo un nuevo pacto fiscal en el que se cambie y se varíe la distribución de los recursos porque estas son porcentuales, ¿no? Pero habría que ver y primero hay que analizar cuántos gobiernos municipales efectivamente existen y cuántos están en funcionalidad activa, ¿no? Para ver si estos han crecido a comparación, no sé, del año en el que se ha firmado el pacto fiscal, que debe ser hace 10 años, ¿no? Entonces hay que ver qué año se firmó el pacto fiscal, cuántos gobiernos municipales había y cuántos hay a la fecha, porque ustedes saben que cada vez se van creando, siempre hay peleas
de fronteras entre municipios y todo eso, ¿no? Entonces puede ser que puede ser que haya desaparecido. Entonces ahí hay que ver cómo se han distribuido los recursos. Hay que hacer un análisis completo para lo que es el pacto fiscal. Tenemos varios, no les pido que se memoricen, pero por lo menos numéricamente sí conozcanlos. Aquí están, y por ejemplo estas son entidades nuevas, gobiernos autónomos indígenas originarios campesinos. Existen en el departamento de Cochabamba, Oruro y Santa Cruz, y tienen un nuevo tratamiento, porque son nuevas entidades. También tenemos entidades descentralizadas de las empresas de entidades, estas son territoriales, ¿ya? Por ejemplo, a ver, yo les pregunto, una pregunta, ¿no? ¿La empresa tarijeña del gas es una empresa pública o es una empresa descentralizada autónoma, empresa de entidad territorial autónoma? La respuesta es que es una empresa de entidad territorial autónoma, es una empresa regional, no es una empresa estatal, ¿ya? Igual les puedo hacer una pregunta, no sé, es decir, BOA es una empresa departamental, digamos. No, porque aquí no está BOA, aquí están otras, ¿no? Empresas departamentales del agua, terminal, fábrica de calaminas, así, pero que corresponden a los departamentos. También tenemos niveles en las empresas, ¿no? Empresas que responden o están bajo la atribución de los gobiernos autónomos departamentales y municipales, conocidos como las ETAs, ¿no? Que son empresas territoriales autónomas, o son parte del Estado, del Estado central, ¿no? También hay empresas municipales, entonces eso también váyanlo viendo, revisando. Voy a hacer varios ejercicios para que se vayan memorizando. Yo creo que el sábado ya arrancamos con un ejercicio, pero la idea es primero que conozcamos esta parte. Son varias, esto, el código 23.025, ya estamos. Ya. Ahora, tenemos dos grandes sesgos, ¿no? Lo que decíamos, teníamos lo que es la administración pública no financiera y también tenemos la administración pública financiera, que era lo más grande, ¿no? En la administración pública no financiera tenemos todo lo de arriba y la administración pública financiera no bancarias, ahí debe estar el BCB, ahí están FONFIM, el FNDR, todas referidas a lo que viene a ser el tema financiero, ¿sí? Y igual es una pregunta, ¿el Banco Central es completamente independiente, descentralizada, desconcentrada del Ministerio de Economía? ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver, les pregunto. ¿Descentralizada del Ministerio de Economía o es una desconcentrada del Ministerio de Economía? Descentralizado. Descentralizado. Muy bien, Guido. Correcto. Descentralizado no porque tiene código, ¿no? Pero está bajo la atribución del Ministerio de Economía. Desconcentrado no. Y además el Banco Central, si leemos la 1178, que es su ley principal de creación, ahí dice, ¿no? Es autónoma, ¿no? Entonces igual tiene un carácter de autonomía. Bueno, eso podríamos ver. Eso podríamos ver para entender, ¿no? Entender nuestra organización administrativa. Son muchas. Creo que aún no estoy compartiendo. Pero es harto de leer, ¿no? No es harto de leer, entender, pero con la práctica se entiende, no es imposible. La idea es que conozcamos. Hemos visto ahorita todo el nivel de entidades que tenemos y es importante ustedes saber cualquier memoria de política fiscal del Ministerio de Economía. El primer capítulo es la estructura del Estado, porque es necesario entender cómo el Estado gasta y cómo el Estado recauda. ¿Quiénes son las instituciones recaudadoras? ¿Quiénes son las instituciones que dependen? ¿A quiénes el Estado debe otorgar recursos para la distribución a la población? ¿Cómo funcionan las empresas y dónde se quedan las universidades, ¿no? Que usted sabe que las universidades, por lo que es el pacto fiscal, también reciben ingresos del Estado, pero la recaudación interna, la recaudación, digamos, por todas las valoradas y otras, es de recursos propios. Entonces hay que ver eso. Y lo vamos a ver con el ejemplo que vamos a hacer el día sábado, ¿ya? Bueno. Es amplio, ¿no? Pero espero que lo hayan entendido. Sin embargo, vamos a revisar el día
Vamos a revisar el día sábado con un ejemplo, ¿ya? Entonces, no sé si tienen alguna consulta. Es bien arduo, ¿no? Hay que leer harto, hay que revisar harto y hay que tratarse de memorizar porque son preguntas que seguramente cuando ustedes hagan sus prácticas preprofesionales lo van a ver. Esto ya es completamente aplicado, ¿no? Ya. Bueno, no sé si tienen alguna consulta. ¿No se dejó en shock con tantas entidades? ¿Ninguna? Zulma, Gustavo, Sergio, Licenciada, Diego, tengo dos Diegos. Silvia, adelante. licenciada, todo este contenido y las tablas de las entidades, ¿lo va a subir a la plataforma para que podamos repasar o No, ya, no, sí. Sí, se los voy a subir, pero las presentaciones son muy básicas, porque se dan cuenta que más hablo. Y todo está en el clasificador presupuestario, ¿ya? De todas ya? maneras, el sábado van a hacer un ejercicio conmigo y lo van a ver. También en la lectura que les voy a asignar para el control de lectura, ahí está, ¿ya? Prefiero manejar un solo tipo de material, porque si no, para el examen, o van a revisar las presentaciones o van a revisar el material de lectura para control y luego les va a faltar algo y van a estar en conflicto. Entonces, solamente voy a subir las lecturas para que ahí vean y lo que estamos haciendo en clases es la interpretación, ¿no? Entonces, por eso hay que estar medio atentos o más atentos y los ejercicios, que los ejercicios les va a servir harto y van a entender mejor. Entonces, el sábado vamos a hacer un ejercicio, se los voy a mandar un poquito más antes para que lo vayan leyendo, pero el sábado 9 en punto arrancamos con el ejercicio que es la aplicación de todas estas entidades, ¿ya? Vamos a ver un poquito más de ingresos y de gastos que hoy día solamente les he querido bombardear con entidades y la estructura, que es lo que me interesa que entiendan. El sábado vamos a empezar con ingresos y gastos, ¿ya? Bueno, si no tienen alguna consulta más, por hoy lo dejamos acá la clase. Muchas gracias y nos vemos el sábado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Luego, licenciada. licenciado. Hasta luego, licenciada. Licenciada. Hasta luego, licenciada. Hasta luego.